Hola, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Vamos a dar unos 5 minutos antes de que iniciemos con nuestro webinar. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está puntual, ya conectada con nosotros. Vamos a dar solo unos 5 minutos para darle la oportunidad a las demás personas a que ingresen. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar unos 2 minutitos más para que el resto de los participantes puedan ingresar. Quizás voy a ir adelantándoles. Eh, Tenemos la oportunidad, conforme vayamos iniciando la charla, de hacer las preguntas que ustedes deseen hacer según los diferentes temas que vamos abarcando en el transcurso del tiempo. Eh, Esas consultas las pueden hacer ustedes directamente en la herramienta. Ahí se va a abrir un chat donde se van a ir recopilando todas las preguntas y al final de la presentación pues estaremos contestando la mayor cantidad de preguntas posibles. Creo que ya tenemos suficientes participantes. Veo que la gente sigue ingresando. Vamos a dar un minuto más eh, para que todos los participantes puedan estar para ya iniciar formalmente. Bueno, creo que estamos ya listos. Primero que todo, como les decía en un inicio, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Andrea Bertó. Yo soy la directora de banca privada y premium banking para Costa Rica y tengo el honor de darles la cordial bienvenida de parte de Scotiabank a este primer seminario, a este primer webinar que estamos haciendo para ustedes de perspectivas de mercados globales. Eh, Nosotros como sus asesores financieros queremos estar muy cerca de ustedes en estos momentos tan desafiantes que realmente estamos viviendo todos, ¿verdad? Y el objetivo es mantenernos actualizados con todos los temas relevantes para lo que son la toma de decisiones que ustedes requieran tanto para sus empresas, sus negocios, como para la parte de gestión patrimonial. Esta mañana nos acompaña Daniel Carabajal, nuestro director de renta fija del Global Portfolio Advisory Group, con sede en Toronto. Daniel posee una maestría en finanzas por UCEMA y un MBA de la Universidad de Toronto. Cabe destacar que Daniel lleva con nosotros más de 10 años formando parte del equipo de Scotia Wealth Management en Canadá y
su experiencia previa fue como miembro del equipo de investigación de mercados emergentes del Royal Bank of Canada, específicamente en Capital Markets, donde pues se centró en el research y las estrategias de inversión en mercado de divisas, tasas locales y deuda externa. Así que es un placer dejarlos en compañía de Daniel. Bienvenido, Daniel, y por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Andrea. Bueno, espero, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer una presentación. Estuve pensando mucho en el tema de dónde, qué tópicos basarme y en general, yo hace muchos años que trabajo en el mercado y siempre he notado ciertas variables que son bastante dinámicas y que generalmente explican muy bien, en muchos casos, situaciones particulares, ¿no? En este caso estamos ante una situación un poco más distinta. Yo tuve, digamos, la experiencia de la recesión, de estar en los mercados durante la gran recesión del 2008 y 2009, la cual me pareció un episodio muy interesante en el sentido de los cambios que se produjeron, especialmente en la parte financiera. Pero, digamos, estar preparado para una pandemia creo que nadie lo está. Entonces, estamos ante una situación que es un poco más novedosa, que puede traer cambios estructurales y que está en desarrollo. Todavía no hemos superado el evento. Entonces voy a empezar la presentación básicamente focalizándome en ciertos puntos. Voy a empezar con una actualización de la macroeconomía, después pasaremos por la parte del mercado de deuda y tasas, un poco del comercio, la geopolítica. Después vamos a ir un poco más hacia los mercados, especialmente el de renta variable y renta fija. Después un poco en el armado de los portafolios, que es muy importante durante el proceso de decisión de inversión. Y finalmente algunas conclusiones de todo lo hablado. Entonces, si vamos a la slide siguiente, vamos a empezar obviamente con la parte de la macro. O sea, lo que se ha mostrado básicamente es que en marzo, cuando estalló el tema de la pandemia, los mercados reaccionaron violentamente. O sea, básicamente se produjo una salida de flujos de cualquier parte del mundo a buscar refugio, ya sea en el oro, ya sea en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, especialmente porque el tema de la pandemia era un tema totalmente novedoso y provocó básicamente que la economía global se parara. Entonces, eso trajo como consecuencia de que las economías, la actividad industrial, los servicios, gradualmente, al principio en Europa y luego en Estados Unidos, empezaran a cerrarse. Entonces, eso provocó una gran caída en la actividad. El tema principal es que el mercado, luego de que los bancos centrales tuvieron una actuación bastante pronta en asignar estímulos monetarios, se vio una subida en los mercados. Pero eso no hay un correlato cierto que haya pasado lo mismo en la economía. La economía todavía está en un proceso de recuperación y que tendrá, a nuestro modo de ver, será bastante lenta. Por ejemplo, en la tabla de la derecha, donde se están mostrando el indicador PMI, que básicamente es un indicador de actividad industrial y de servicios, los valores rojos que se ven hacia la derecha básicamente indican los pisos, o sea que hemos tocado pisos muy bajos, que básicamente se cerró la economía. Y recién estamos viendo unas subas de esos números. Por ejemplo, valores menores de 50 significan básicamente indicadores de contracción y valores de mayores de 50 significan valores de expansión. Entonces, por ahora, como se verá en muchos países, todavía estamos en valores de contracción. Entonces, todo indicaría que la recuperación va a llevar tiempo.
Uno de los indicadores, bueno, generalmente como todo esto de la pandemia es bastante novedoso, los indicadores normales que se usaban para hacer seguimiento de la actividad económica básicamente cambiaron, ¿no? Hoy por hoy se utilizan otros indicadores para saber el ritmo de la actividad económica, especialmente en el tema del uso del transporte, en las reservas en los restaurantes, y básicamente es que hemos visto es que la mayoría de las economías ya han entrado en el proceso de reapertura. Algunas están en una etapa más prematura, como puede ser Estados Unidos, y en otro una etapa un poco más avanzada como ser el continente, bueno, Asia y un poco Europa. Entonces, estos indicadores nos están empezando a mostrar, como verán, o sea, cierta tendencia hacia la suba, es que vamos lentamente recuperando la actividad. Por otro lado, lo que había comentado al principio, que en el momento de la pandemia, los gobiernos actuaron. Y un caso muy importante que hay que recalcar es comparar lo que pasó en marzo y en abril con lo que había pasado durante la recesión del 2008, del 2009. La gran diferencia que existió entre estos dos importantes eventos es que en la del 2008-2009, la respuesta de los bancos centrales y de los gobiernos fue muy lenta. Entonces, provocó que el desarrollo de la recesión tuviera muchos altibajos, mucha volatilidad y se extienda en el tiempo. A diferencia de la del 2008-2009, esta recesión es diferente, porque básicamente los bancos centrales y los gobiernos han actuado rápido. ¿Cómo? Con los paquetes de estímulos, tanto de estímulos monetarios como de estímulos fiscales. En la parte de estímulos monetarios, lo que se vio principalmente es que muchos de los bancos centrales cortaron tasas de emergencia, llegando a niveles cercanos a cero. O sea, fue muy activo. Y por otro lado, muchos de los bancos centrales también extendieron sus programas de recompra de bonos, que básicamente es comprar bonos y agregar un estímulo mayor y monetario, pero también ayudar a la liquidez de los mercados y que se estabilicen los mercados. Ese fue, digamos, dentro de lo que lo hace diferente, y por eso estamos viendo una recuperación muy rápida en los mercados, especialmente durante fines de abril, mayo y parte de junio. Hemos visto esa recuperación y está dada gran parte explicada por los estímulos monetarios y fiscales que sucedieron. Básicamente acá en las tablas lo que se ve está un poco explicado la cantidad de estímulos que hubo, digamos, tanto fiscales como monetarios. Y eso obviamente trae ciertas consecuencias. Nada es gratis acá. Entonces estos estímulos traen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que básicamente se incrementa la deuda global. Es un poco para que tengan una idea, es como que estamos usando beneficios que vamos a tener en el futuro o crecimiento del futuro, lo estamos usando ahora para paliar esta pandemia. Y es básicamente lo que se nota es con la suba de la deuda. Es lo mismo cuando sucede en sus casas. O sea, ustedes cuando piden un crédito, bueno, tienen un beneficio inmediato, pero en algún momento tienen que pagar eso. Entonces, es el mismo caso. Entonces, lo que se está notando, o sea, lo que se está viendo es que debido a esta pandemia y por los estímulos monetarios y fiscales, se va a ver un crecimiento muy importante en la deuda global. Bueno, un poco, esta diapositiva es un poco acerca de las expectativas de crecimiento, ¿no? En la parte de la izquierda tienen los pronósticos de crecimiento global del Producto Bruto según el Fondo Monetario. Tengo que aclarar que este gráfico es en base a las proyecciones de abril, no las que fueron anunciadas en el día de ayer. La dejé a propósito porque básicamente nosotros monitoreamos básicamente el crecimiento y las perspectivas de los diferentes organismos, y notamos que obviamente
durante junio, o sea, ayer, el Fondo Monetario reveló sus pronósticos para el crecimiento económico. Como verán, están divididos en el gráfico en la parte global, la parte de economías avanzadas y en mercados emergentes. En abril, para 2020, el crecimiento global para el Fondo Monetario iba a caer un 3%. Ayer anunciaron que en vez de un 3% va a ser un 4,9%. Para las economías avanzadas, en abril fue, digamos, la expectativa de una caída del menos 6,1%. Ahora, digamos, en los resultados de ayer, en los pronósticos de ayer, esa caída va a ser del 8%. Y finalmente, para mercados emergentes, la caída esperada en abril era del 1%, lo que se espera para el 2020 ahora es un 3%. O sea, evidentemente, los estimados de abril fueron bastante tímidos. Ahora lo que se nota un poco más reflejando la dimensión de la caída en el crecimiento, lo que esperamos es un año bastante malo en crecimiento económico. De todos modos, los estimados para el año que viene, obviamente ante una caída fuerte y ante una reapertura de la economía, esperamos que para el 2021 la economía se recupere fuertemente, pero luego de una caída muy fuerte en el 2020. Otro tema importante es que en temas de recesiones, por las circunstancias especiales que tiene este virus y la particularidad de esta recesión, es que puede ser considerada, de darse, digamos, un poco estos escenarios, es una de las más cortas de la historia. O sea, en el gráfico de la derecha, si ven la segunda columna, básicamente lo que se nota es que otras recesiones fueron mucho más largas. Entonces, eso es, digamos, dentro de todo una parte positiva de este evento. Un poco viendo el tema de la inflación, en muchos casos cuando la gente me pregunta, bueno, pero todo el estímulo monetario va a generar inflación, o sea, todo, digamos, como en muchos casos se habla, digamos, de tirar dinero de un helicóptero, bueno, eso genera en algún momento inflación. Nosotros consideramos que en el corto plazo no necesariamente. Obviamente vamos a venir de una recesión, hay mucha capacidad instalada, o sea, mucho subuso de la capacidad instalada, entonces todavía hay cierto margen en la economía hasta que tenga cierta actividad que puede hacer que los procesos inflacionarios, digamos, se mantengan relativamente tranquilos. Por otro lado, que también es importante, en el largo plazo, estructuralmente la inflación tiene otros componentes, especialmente en el tema de la demografía, en el tema de los cambios, digamos, de la automatización de las empresas, y todo eso hace que los efectos inflacionarios a largo plazo tengan cierto techo. El tema de la demografía es un tema muy importante, o sea, porque a medida que la gente, como muestra el gráfico de la derecha, que básicamente relaciona las tasas del tesoro a 10 años versus la edad de la mediana edad de la población. Lo que muestra básicamente, según los países, es que las tasas, digamos, a medida que la edad sube, un poco se ve relacionada con las tasas, digamos, que uno, digamos, coloca. Entonces, las tasas son mucho más bajas. Entonces, en definitiva, acá hay dos razones para creer que la inflación en el corto plazo no va a ser necesariamente alta. Por un lado tenemos que estos estímulos monetarios, a pesar de que han sido significativos, tenemos una cierta holgura en la economía que hace que las presiones inflacionarias se mantengan así. De todos modos, es importante tener en cuenta que es una variable dinámica y que en cierto momento, digamos, este factor puede tornarse relevante. Nosotros no creemos que sea en el corto plazo. Con respecto un poco al tema de la deuda, o sea, también relacionado al hecho de cómo han bajado las tasas, lo que notamos es que con los bancos centrales actuando activamente con sus programas de expansión monetaria, especialmente con el tema de recompra de bonos, hemos visto las tasas caer significativamente. En muchos casos y en muchos países, como es en el Banco Central, como es en Japón y básicamente en algunas áreas de Europa, hemos visto tasas negativas.
Y obviamente tasas negativas tienen ciertos efectos. O sea, la gente, el capital, los flujos de capitales se van moviendo por el mundo, entonces buscando mejores rendimientos. Entonces, lo que se ha notado es que muchos de esos flujos que antes estaban en otros países se han movido a lugares más atractivos o de refugio, en su caso por el tema de la pandemia, y ese lugar ha sido en general Estados Unidos. Por eso es lo que se ve, digamos, cierto apetito por este tipo de bonos. Finalmente, lo que es en tema de política monetaria, quisiera aclarar un poco el tema. Hay muchas discusiones que he tenido, conversaciones con clientes, es un tema muy recurrente, o sea, el tema de la expansión monetaria, los programas de estímulos monetarios, si están sirviendo o no. Este es como un diagrama que básicamente muestra las diferentes herramientas que tiene un banco central para actuar. Lo que está en la parte gris es un poco, digamos, las herramientas de tipo convencional que usa. Hoy por hoy, por la magnitud de la crisis y el efecto que está teniendo en la economía, muchos bancos centrales han optado por utilizar herramientas no convencionales. Entre ellas podemos citar la flexibilización cuantitativa, como lo está haciendo Estados Unidos, la Fed, con sus programas de recompra de bonos corporativos, por ejemplo. El otro tema que está en discusión también en la Fed es el control de la curva de rendimiento, que básicamente lo que hace es reducir la volatilidad de la curva, ponerla dentro de ciertos segmentos de movimiento, y obviamente eso ayuda a mantener las tasas en cierto equilibrio, que es importante. Y después, que esto ya está implementado en algunos países, también es el uso de política de tasas negativas. En Estados Unidos todavía eso, digamos, no es un escenario posible. Incluso la Fed ya no ha mostrado mucho interés en este tipo de herramientas, principalmente por las consecuencias poco exploradas que puede tener sobre una economía como la de Estados Unidos. Entonces, una de las herramientas todavía que puede usar la Fed, digamos, en caso de ser necesario, es el control de curva de retornos. Entonces, ese es uno de las herramientas adicionales que puede tener la Fed para ayudar un poco a la economía. En el tema de comercio y geopolítica, acá quisiera, y esto es un tema, digamos, que no es reciente, es un tema que viene de hace muchos años, o sea, durante, digamos, casi desde la época de los 70, cuando un poco China se decide abrirse al mundo, inversiones americanas, digamos, especialmente en manufactura, se mueven hacia China, esa es la apertura del mundo, lo que hablamos, lo que sucedió en gran parte de los 90. La apertura del mundo es básicamente el número de acuerdos comerciales, cómo se han movido de unos cuantos y se han multiplicado por más de 4 veces. Es un poco el comercio global, cuánto ha aumentado durante esa época. Y básicamente que mucha de ese capital que se vio, digamos, salir de países desarrollados hacia mercados emergentes. Esa experiencia también la tuvo gran parte de Latinoamérica durante los 90, principios de los 2000, con empresas internacionales radicándose en estos países, ¿no? O sea, que básicamente esos son los grandes efectos de la globalización. Actualmente, digamos, estamos en un proceso de una segunda fase de globalización, que no se llamaría globalización per se, pero es un poco más, digamos, retrotraer ciertos elementos de lo que se vino dando, donde los principales puntos que se están hablando principalmente en este escenario es obviamente una mayor deuda, que ya hablé anteriormente al respecto, también una mayor digitalización. Básicamente, a medida que la suba de los costos laborales en los países emergentes ha sucedido, hace replantear a muchas empresas el uso de cómo usan su capital. Entonces, en muchos casos, la digitalización está tomando un papel mucho más relevante en la economía, y en muchos casos, obviamente esto sucederá, o digamos, son procesos largos en el tiempo. Muchas empresas consideran o evalúan en estos momentos mover parte de su producción que tenían anteriormente en mercados emergentes hacia a un lugar más
digamos, cercano, doméstico, donde pueden manejar las variables, especialmente en un escenario de pandemia donde las cadenas de producción pueden sentirse deterioradas o rotas. También se está viendo un mayor proteccionismo. No es necesario aclarar mucho, en esto hemos estado viendo durante ya del año pasado las disputas entre China y Estados Unidos acerca del comercio. Eso se está viendo replicado en muchos países, entonces incluso con salidas de ciertos países de tratados comerciales comunes, como puede ser Inglaterra dentro de la eurozona. Todo eso son tendencias que se están viendo avanzar. Obviamente esto, la globalización 2.0 sería más bien vamos hacia una menor globalización. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los mercados, o sea, que quizás es un poco más el reflejo de lo que está pasando. O sea, lo que se ha visto desde el momento en que estalló la pandemia o se declaró la pandemia, hemos visto que el mercado reaccionó favorablemente ante los estímulos monetarios y fiscales de los gobiernos. Y hemos visto una fuerte recuperación en los mercados accionarios desde entonces. Para adelante, un poco, digamos, las acciones con la recuperación, los niveles actuales están descontando escenarios de crecimiento de ganancias un poco altos a nuestro modo de ver, entonces obviamente genera ciertas diferencias con nuestras valuaciones. Pensamos que están algunos mercados, algunos segmentos del mercado especialmente están relativamente caros en estos momentos. No descartamos algún tipo de volatilidad adicional, especialmente en este periodo de transición que estamos de una economía totalmente cerrada a una reapertura, teniendo en cuenta de que todavía no hay solución final con respecto al tema del coronavirus. Entonces, básicamente ese es un poco lo que se está viendo hoy en renta variable. Los mercados internacionales, algunos un poco con sus valuaciones un poco rezadas, suenan un poquito más atractivos, llámese mercados emergentes o mercados internacionales desarrollados, como puede ser Europa, pueden mostrar valuaciones un poco más atractivas en este momento. Sin embargo, hay que considerar que obviamente las acciones del mercado americano están compuestos, digamos, diferentes sectores, entonces hay que tener en claro, digamos, un poco la composición de cada índice. En el tema de renta fija, o sea, hay dos componentes importantes. Yo siempre digo que cuando hablamos de renta fija es más, en mi trabajo es un poco más ver, digamos, un poco el análisis o manejar los riesgos que veo, ¿no? O sea, es un poco de manejo de riesgo, ¿no? O sea, yo invierto en lugares donde sé o administro el riesgo de cierta manera. Y hay dos riesgos fundamentales en general, dentro de otros riesgos, en renta fija. Uno es el riesgo de tasas y el otro es el riesgo de crédito. Con respecto al riesgo de tasas, lo que hemos visto principalmente, uno de los principales variables que se analizan son las actuaciones de los bancos centrales, porque obviamente tiene un efecto importante en tasas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que la mayoría de los bancos centrales en el mundo han estado muy activos recortando tasas por la situación básicamente de la pandemia. Y en el tema de la actividad, obviamente lo que vemos, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, he tratado de sintetizar simplemente, como verán, una gran correlación entre la actividad económica, el índice de manufactura PMI es básicamente un poco es un indicador un poco adelantado acerca de lo que se ve, cómo va a funcionar la actividad económica hacia adelante, muestra obviamente una gran correlación con las tasas. O sea, si se ve una recuperación importante en la actividad económica, es de esperar que las tasas a largo plazo tendan a subir en el futuro. Obviamente estamos hablando dentro de unos niveles razonables, digamos en el sentido de que hay ciertos límites de niveles, no una suba fuerte de tasas. Finalmente, en la parte de crédito, que es el otro riesgo que había hablado, lo que hemos visto es también durante marzo hubo un cimbronazo en el mercado de crédito de Estados Unidos. Básicamente las valuaciones de los bonos cayeron muy fuerte, la liquidez desapareció, incluso
nombres muy importantes dentro de los bonos corporativos, empresas muy grandes, eran muy difíciles durante ciertos momentos de marzo encontrar comprador y vendedor. Es como que el mercado de crédito se había frizado. Afortunadamente, o digamos acertadamente, la Fed con su programa de recompra de bonos corporativos restauró la confianza entre los inversores y básicamente lo que hizo es que el mercado un poco se diera vuelta. O sea, generó varias cosas a su vez. Primero, la liquidez, restauró la liquidez en el mercado. Segundo, ayudó a que las empresas corporativas americanas tuvieran acceso a financiamiento. Básicamente es emitir más deuda para básicamente un poco, digamos, paliar su situación financiera que se había visto completamente desbordada por el coronavirus. Y la otra parte importante que es importante tener en cuenta es que dentro de los bonos corporativos, lo que sí se ve, va a haber empresas que no y sectores que van a seguir sufriendo por la pandemia, y vamos a ver una ola de empresas que pierdan su grado de inversión. Básicamente, muchas de ellas en sectores problemáticos. Hace 2 días hemos tenido la empresa de cruceros Carnival ser reducida a bonos, digamos, que se le llaman bonos basura o no grado de inversión, pero hemos tenido ciertos eventos y eso va a continuar durante el año. Es más, también se prevé que las tasas de default, que básicamente es un poco, digamos, los bonos que en cierto momento deciden no cumplir con sus obligaciones de cupones o pago de principal, esas tasas de default van a tender a aumentar este año, de niveles de 2 a 3% que se habían registrado el año pasado a niveles cercanos al 10%. Finalmente, la parte dentro del área de mercados, la parte de colocación de activos. O sea, nosotros en nuestras, digamos, reuniones, digamos, que tenemos estratégicas, solamente para sintetizarles, hemos tomado ciertas decisiones en tema de clases de activos. Básicamente hemos reducido nuestra exposición a bonos soberanos. No vemos bonos corporativos más atractivos, principalmente por las valuaciones y los flujos que han sido bastante importantes en estas clases de activos. Y la reducción en soberano es básicamente porque hemos visto un rally muy importante en bonos soberanos, especialmente en los bonos del Tesoro a 10 años durante el año pasado y parte de este año, donde el upside o la suba es mucho más limitada cuando estamos en valores de tasas cercanos a cero. Y en la parte del mercado accionario, básicamente hemos mantenido una visión neutral en estos momentos, cierta preferencia por Estados Unidos sobre otros mercados. Básicamente, hasta este momento hemos focalizado dentro de la selección esto es la colocación de activos, pero entonces la selección de instrumentos, básicamente la selección de instrumentos está dada sobre empresas o acciones que tienen balances relativamente sólidos, que tienen una posición estratégica de negocio, digamos, preferencial dentro de su sector. Todos esos factores y básicamente la parte del flujo de dinero y deuda, digamos, manejable han sido factores que hemos tenido en cuenta a la hora de la selección de activos. Para finalizar mi presentación, quisiera agregar, yo creo que esta parte es muy importante dentro y tiene mucho que ver con el tema de lo que dentro de mi experiencia, digamos, he notado y en mis conversaciones con clientes he notado que estas situaciones, estos mercados de turbulencia generan siempre ciertos niveles de estrés, preocupación dentro de los mercados y dentro, obviamente, de los inversores. Y he resumido 4 puntos importantes que considero, digamos, que son relevantes en estos momentos. Y para cualquier inversor, sea pequeño, grande, mediano, creo que es importante tenerlo en cuenta. El primer punto es mantener el foco en el largo plazo. A veces situaciones como las que hemos vivido ahora hacen o nos obligan o digamos, sentimos la necesidad de reaccionar y a veces esa reacción no resulta, digamos, de todo manera
disciplinada o dentro de un contexto. Entonces, es muy importante que tener en cuenta de que esas reacciones pueden tener consecuencias, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo muy fácil. O sea, hace un par de semanas tuve la oportunidad de tener una conversación con un cliente con respecto al tema que los mercados venían bajando muy fuerte y él básicamente decía, bueno, no, pero tengo que hacer algo. Y su decisión era básicamente vender todo, sabiendo que como va a seguir bajando, o asumiendo que va a seguir bajando el mercado, después comprar todo más barato y así recuperar un poco, digamos, de las pérdidas que tenía. Bueno, un poco ese escenario no sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Porque básicamente sucedió un factor que, digamos, poca gente en el mercado tenía en cuenta, que era la Fed actuando agresivamente o los bancos centrales agresivamente y rápidamente. Entonces, por eso a veces, digamos, momentos de reacción hay que tener siempre, y una forma de evitarlo es mantener siempre el foco en el largo plazo, en los objetivos de largo plazo. El otro punto es mantenerse invertidos. Puedo darle el mismo caso. Si la persona, y esto está comprobado, digamos, es más, hay estudios que se hicieron en la historia de los mercados, que básicamente cuando uno se mantiene, por ejemplo, o sea, sucedió lo que sucedió ahora en la pandemia, está el mercado acá y dice, no, yo vendo todo, compro más barato. Entonces, pero a veces es muy difícil hacer el timing de comprar en el piso, ¿no? Entonces, a veces uno empieza a comprar y compra de a poco, cuando el mercado se va recuperando, y dice, no, todavía no. Entonces, está estudiado de que mantenerse invertido genera en el largo plazo mejores retornos. ¿Y por qué eso? Porque en general cuando usted decide vender y quiere volver a entrar al mercado, en muchos casos ya ha perdido gran parte de la recuperación. ¿Está? Cuando decide decir, bueno, ahora entro todo, ya gran parte de la recuperación del mercado ya ha sucedido. Estando invertido, usted no pierde esa parte. Y ese estudio se hizo durante, digamos, mucho tiempo y muestra que, digamos, si seguimos los retornos de largo plazo que hemos hablado, básicamente mantenerse invertido es una buena idea. El otro punto es diversificar. Es muy conocido el lema que dice no poner todos los huevos en una sola canasta. Pero no es solamente eso, no es solamente poner los huevos en una sola canasta, es básicamente que esos huevos no estén muy correlacionados. Ejemplo, y muy claro que en muchos casos tengo conversaciones con clientes, el tema de bonos latinoamericanos. Me ha tocado analizar carteras o portafolios de clientes que tienen colocaciones en general en bonos latinoamericanos, en gran proporción. Dicen, bueno, no, pero yo tengo bonos de Brasil, de México, de Colombia, son diferentes países. Pero en general, como se ven, son bonos de mercados emergentes. Y en general, muchos de esos bonos y muchos de los sectores, como Latinoamérica es más focalizado en materias primas, muchos de esos bonos son altamente correlacionados. Ejemplo claro, los bonos de Petrobras, Ecopetrol, Pemex, todo relacionado con el sector petrolero. Entonces, todos esos bonos están muy correlacionados. Entonces, por eso, diversificar, pero mantener una correlación baja entre los instrumentos que decida. Y el otro punto importante para finalizar mi presentación es utilizar una colocación táctica de activos. ¿Qué significa eso? Que básicamente no es tener un portafolio y mantenerlo el mismo portafolio para siempre. No, básicamente vivimos en ciclos económicos. Ver cuál portafolio actúa mejor para diferentes ciclos. Si están en un ciclo, digamos, de recesión, ¿qué portafolio trabaja mejor? Hacer los cambios necesarios tácticos para que ese portafolio no sufra durante la recesión. Lo mismo durante una recuperación, que en general tenemos sectores que son cíclicos, que andan muchísimo mejor cuando una recuperación empieza a avanzar y se empieza a expandir la economía, son, digamos, tácticamente serían atractivos para incorporar en un portafolio. Con esto más o menos, digamos, finalizo mi presentación. Digamos, esta última diapositiva creo que es una de las fundamentales porque es un buen mapa hacia donde uno o un inversor tiene que ver hacia adelante y puede ayudar muchísimo en el tema de las decisiones finales y de inversión que pueda tener el cliente. Con esto, bueno, finalizo. Muchas gracias y bueno, estoy abierto a preguntas.
Muchísimas gracias de verdad, Daniel, por esta presentación tan interesante. Tenemos varias preguntas que ya hemos recopilado de los participantes. Estoy uniendo varias que son similares para tal vez tocar los puntos que más se han resaltado después de tu presentación. Em, ¿Por qué? La primera sería, ¿por qué se proyecta una recuperación más rápida de esta crisis que la del 2008? Bueno, como había explicado al principio, esta recuperación se ve un poco más rápida por varios factores, principalmente por la acción directa y importante en el tema del tamaño digamos, del rescate o de ponerlo de alguna forma del estímulo monetario que no tiene comparación con la del 2008-2009. Ese estímulo fuerte monetario y fiscal es lo que va a ayudar muchísimo a la recuperación. En la del 2008-2009 fue diferente. Si ustedes recuerdan, digamos, hubo muchos problemas o muchas críticas sobre el accionar de la Reserva Federal en esos momentos por el tibio apoyo que hubo. Con este estímulo, digamos que en términos de tamaño no hay precedentes, o sea, es muy fuerte y es global, hace pensar de que la recuperación debería ser más rápida. Ok, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Y es una pregunta reciente que nos entró con respecto al oro, la plata y el platino en este momento. Sí, en general hemos visto específicamente el oro. El oro, bueno, y eso es un poco, digamos, un tema que está muy, digamos, en el mercado hoy en día, principalmente por el estímulo monetario. En general, el oro es un buen refugio contra la inflación. Ese es generalmente el propósito que tiene, ¿no? Y mucha de la gente observa, que lo mencioné durante mi presentación, es que con el estímulo monetario, la expansión de la base monetaria, eso tarde o temprano generará inflación. Y uno de los mejores activos que existen para cubrirse de la inflación es el oro. A nuestro modo de ver, digamos, nosotros el oro lo vemos que va a estar bastante pedido en el corto plazo. No vemos un rally muy fuerte, pero sí lo vamos a ver, digamos, negociándose dentro de un rango relativamente elevado, principalmente porque obviamente con los estímulos algo de movimiento en esta parte, digamos, hay. Por otro lado, también hay factores un poco más de oferta y demanda que trabajan en estos productos. Obviamente, como son activos de refugio, a medida que si la pandemia un poco, esta segunda ola se Si se complicara dificulta, más. se agrava, lo que veríamos es que básicamente el oro podría tener una mayor alza en el corto plazo. Obviamente lo que estamos viendo es hoy por hoy es que la economía está testeando eso como la recuperación económica y por ahora, por lo que estuve viendo recientemente, todavía no está muy seguro de que no pueda haber una segunda ola de contagios. Entonces el oro puede mantenerse pedido, lo mismo que la plata y el platino en el corto plazo, pero creo que en el largo plazo va a mantener ciertos rangos elevados. Ok, perfecto. Tal vez danos tu opinión del comportamiento del dólar versus otras monedas. ¿Cuál es, pensando un poco hacia adelante, qué ves hacia adelante? Sí, más en el largo plazo, en el sentido, obviamente hoy corto plazo y largo plazo, digamos, se acerca más todo a corto plazo, ¿no? Pero en definitiva, lo que se ve o un poco más a largo plazo es que el dólar va a tender a volverse más débil respecto a otras monedas y principalmente por los efectos de este estímulo monetario fuerte. La única, digamos, forma de ver, digamos, un poco que el dólar mantenga su poder va a haber por dos motivos. Uno, sigue siendo un activo, es la moneda, digamos, de reserva principal, va a seguir teniendo ese estatus, no va a cambiar y sigue siendo la moneda de refugio, ¿no?
Pero contra monedas emergentes, corto, mediano plazo, yo soy un poco más positivo con respecto a monedas emergentes, a pesar de que muchas de ellas los bancos centrales han recortado tasas en Latinoamérica y alrededor del mundo. Aún creo, digamos, que por la debilidad del dólar, digamos, muchas economías emergentes pueden verse beneficiadas principalmente por eso. Entonces, básicamente en el largo plazo podemos ver un dólar un poco más débil, pero no, digamos, nada, digamos, dentro de los rangos que uno puede manejar, ¿no? Gracias. Mira, otra de las consultas que se están haciendo es, hablaste y mencionaste el tema del incremento del default a niveles de un 10%. Y por Ujú. otro lado, también mencionaste el tema de de los bonos soberanos de las economías latinoamericanas. Pues para todos los que estamos acá conectados, ¿verdad? No es un secreto que Costa Rica está en una situación bastante comprometedora en ese sentido. Pero tal vez nos amplías un poco en general sobre ese tema del incremento en default que estás viendo en estos bonos en Sí, Latinoamérica. yo, digamos, hace bastantes años sigo un poco el mercado de crédito, que es básicamente donde se ven los defaults. Una particularidad que como vinimos antes de la pandemia, las tasas de default eran relativamente muy bajas. Y una de las explicaciones, digamos, más, diría, importantes que puedo ver sobre este tema es que el tema es que como había mucha expansión, digamos, las tasas estaban bajas, era fácil acceder al mercado de crédito, era fácil financiarse a tasas muy bajas. O sea, muchas empresas incrementaron su deuda en los años anteriores. Obviamente incrementar la deuda tiene un correlato, o sea, mayor deuda, o sea, digamos, no tener los ingresos, los flujos para responder sobre esa deuda, obviamente aumenta tu probabilidad de default. Entonces, antes de la pandemia, sectores como el energético, como el retail tradicional, ya estaban en problemas. Entonces, la pandemia no hace más que acelerar ciertos procesos. Y recordemos algo muy importante, estas tasas van a subir, pero recordemos algo muy importante, que el programa de la Fed para recompra de bonos corporativos mayoritariamente está dado en bonos de grado de inversión. Tiene un programa dentro de lo que es alto rendimiento, pero digamos, no rescata necesariamente a bonos que están en triple C o C o que estén muy cercanos a defaults. Recordemos que como estas empresas ya estaban en problemas, y con la caída del precio del petróleo, por ejemplo, en el sector energético y en otros sectores como la caída digamos, la parte del retail tradicional, se van a acelerar esos procesos. Estas empresas están en problemas y no solamente por su generación de flujo, sino también por su modelo de negocio que está en cuestionamiento. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Tenemos bastantes preguntas, así que vamos a ir avanzando. Sí. Estamos viendo en Estados Unidos, o estamos viendo más bien Estados Unidos moverse hacia un punto cero en términos de pandemia. ¿Qué efecto va a tener esto en la economía en los Estados Unidos y global? Bueno, un punto importante al comparar diferentes regiones, una de las características principales que tiene Estados Unidos con respecto a otras regiones es básicamente que en general las recuperaciones suceden más rápidamente en países como Estados Unidos que como países, como por ejemplo en la Unión Europea, para poner un ejemplo. En general, cuando estamos llegando a esta parte del nivel cero, sí vamos a ver una recuperación porque básicamente hemos venido de niveles muy bajos. Pero acá lo importante es que a medida que vayamos viendo los indicadores mejorar, va a llegar un punto en que mejoras adicionales van a requerir otras variables que actúen bien. No va a ser solamente suficiente con el estímulo monetario. Va a ser importante que la demanda aumente. Y la demanda va a aumentar, la demanda por servicios, el consumo va a aumentar a medida de que se vaya solucionando el tema del coronavirus.
A medida que se esté controlando, y lo óptimo sería una vacuna, es probable que la demanda se recupere más rápidamente. De todos modos, hoy por hoy lo que veo yo es si es una recuperación, pero con cierto techo. O sea, con cierto techo que no va a pasar a menos que logremos tener esas variables adicionales controladas. Ahora que tocas el tema de la vacuna, es un tema que también se está mencionando en el foro. Eh, y hablaste hace un rato de inversiones, ¿verdad?, de largo plazo y temas tácticos. ¿Cómo ves el tema de la vacuna en este momento, si en los próximos meses estuviera ya definido? ¿Qué reacción tendrían los mercados en ese sentido? El tema de la vacuna, asumiendo que en algún momento, que es más o menos un poco lo que el mercado está estimando, es que dentro de los 12 meses que viene pudiera haber algún tipo de vacuna o tratamiento que baje mucho, digamos, los fallecimientos o el tema de la pandemia, o reduzca mucho los contagios. El tema de largo plazo, o sea, como se vería si sucediera ese hecho, es que básicamente hoy por hoy lo que vemos es que ya hay ciertos cambios estructurales que están sucediendo. O sea, y ahí es un poco más entrar en la microeconomía que en la macro. O sea, ya hay sectores que probablemente aún con una vacuna estén comprometidos hacia su futuro. El caso de transporte, para bien o para mal, ¿no? Caso de transporte, un poco de energías renovables, son ciertos... esta pandemia lo que hizo un poco acelerar ciertos procesos, más que crear nuevos. Ya estaban, digamos, subyacentes, lo que hace esto un poco acelerar. Entonces, lo que vamos a ver, si de existir una vacuna, es un modelo de economía que continuará mucho más, a mi modo de ver, digamos, dentro de un cierto proteccionismo, con menor comercio, que buscará mayores eficiencias, que en el largo plazo probablemente veamos cierto traslado de capital que antes estaba en mercados emergentes, volver hacia países desarrollados. Ese tipo de situaciones probablemente hagan que el crecimiento global económico en general sea un poco más bajo de lo que venía siendo. Aparte de que vamos a estar en un territorio donde todo este escenario se va a dar en un contexto de alta deuda global. Gracias, Daniel. He visto varias preguntas, sobre todo relacionadas, si tuviera que hacerte como un resumen, ¿verdad? Relacionadas en si es un buen momento donde yo debo de sacrificar rendimiento para, para obtener más una seguridad del capital. Y te menciono varios temas. Inversionistas que tienen acá en Costa Rica, que manejamos las dos monedas, colones versus dólares. Inversionistas que usualmente trabajaban quizás invirtiendo en bonos o en papeles un poquito más riesgosos, inversiones que se tienen hoy en gobierno, en bonos soberanos de Costa Rica. Nosotros, por lo menos en Scotiabank, nos hemos convertido localmente como en un flight to quality, ¿verdad? Donde los clientes más bien se han venido a refugiar un poco con nosotros. Entonces, en el mundo de inversiones, ¿ves que eso sería algo recomendable o no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, basándome en la última diapositiva que mostré en mi presentación, donde es importante mantenerse invertidos, diversificar, mantener el largo plazo, el foco en el largo plazo, es momento de cautela. O sea, hoy por hoy, digamos, hay muy pocas variables en el sentido de que uno puede controlar. Entonces, lo que no puedo controlar es si va a haber una vacuna en 6 meses, 12 meses, 5 meses, 3 meses. Lo que sí puedo controlar es mi tolerancia, digamos, manejar mi tolerancia al riesgo y ver si el apetito que tenga. Entonces, acá es muy importante y voy a dar un comentario, digamos, que incluso esta mañana tuve la conversación con un colega, que básicamente lo que se está viendo, por ejemplo, en el mercado de crédito es como las tasas están tan bajas, o sea, obviamente porque las tasas de los bancos centrales han bajado
significativamente. Hoy, digamos, si uno quiere colocar un bono corporativo, las tasas son del menos del 1% en bono de 5 años, por ejemplo. Entonces uno, para decir, bueno, ver el viejo normal o a lo que pasaba antes de la pandemia, decía, bueno, pero yo el año pasado colocaba 3, 4% fácilmente, ¿no? Ahora tengo que tomar más riesgo. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque en general uno dice el apetito por el retorno. Obviamente, en muchos casos, la gente no evalúa mucho el riesgo que está tomando. Hoy por hoy, el riesgo va a seguir siendo alto y esperen que va a haber más volatilidad hacia adelante. Lo que importa acá es el posicionamiento de largo plazo, mantenerse diversificados y mantenerse invertidos. Apetito por riesgo, hoy por hoy, yo sería un poco más cauto. Sería más conservador y sería más táctico a la hora de colocar. Por ejemplo, el mercado de crédito, aún en ciertos segmentos del mercado, llámese, por ejemplo, bonos W, son segmentos que pueden ser atractivos incluso en temas de rendimiento y riesgo, digamos, el análisis de sensibilidad entre riesgo y rendimiento puede ser atractivo. Entonces, hay segmentos del mercado que sí son atractivos, hay otros segmentos que están valoraciones muy caras, puede haber correcciones, entonces un movimiento más bien táctico sería oportuno. Pero en el largo plazo yo diría que el cliente debe mantenerse en las decisiones que ha tomado hace un tiempo en temas de cuánto invertir en renta variable y cuánto invertir en renta fija. Es el componente más importante de la decisión y ahí es donde uno lo ve. Hoy por hoy, la renta fija no genera mucho retorno y tampoco disminuye la correlación o el riesgo con respecto a la renta variable. Entonces, importante hoy ser cauto y tener un perfil táctico a la hora de invertir, más que tomar una decisión agresiva en riesgo. Muchas gracias, Daniel. Tal vez tenemos unas últimas dos preguntas para cerrar y cumplir en la hora. ¿Cómo visualizas los commodities agrícolas para invertir, tomando en cuenta una posible crisis de disminución de oferta a causa de las restricciones sanitarias? Muy buena pregunta. El tema de las materias primas, o sea, es un caso muy interesante. O sea, a diferencia de lo que fue energía, las materias primas, digamos, lo que se llaman agrícola o soft commodities, básicamente lo que han mostrado durante el nivel de marzo, hemos visto obviamente una caída, pero no tan fuerte como en otros mercados, digamos, de materias primas. Entonces, la oferta, obviamente, digamos, ha mantenido relativamente estable. Lo que ha caído fuerte va a seguir siendo un tema de demanda. Yo creo, a mi modo de ver y cómo hacia dónde se está dirigiendo el mundo, obviamente China sigue siendo el centro consumidor de materias primas. Eso no creo que cambie en el corto plazo, especialmente con los productos agrícolas. Creo que va a continuar siendo un eje importante. De todos modos, la baja, en mi modo de ver, la baja en la oferta se va a sentir en los próximos 2 o 3 años, va a caer significativamente, digamos, por factores, digamos, tanto de comercio, por restricciones comerciales, incluso algunos países pueden verse perjudicados por ciertos digamos, en contratos que se están haciendo, por ejemplo, lo que es Estados Unidos y China, que China se está obligado a comprar, digamos, productos agrícolas a los Estados Unidos. Eso tiene un correlato de menor demanda de comprar de productos de Latinoamérica. Entonces, creo que se vienen años muy interesantes para lo que es comercio global y especialmente en la parte de materias primas con una potencial disminución de la oferta, porque obviamente también lo que hemos visto dentro de este shock es una caída fuerte en la demanda, ¿no? Ok, perfecto. Y ya tal vez el último tema para cerrar.
con alguna connotación positiva, ¿verdad? ¿Qué ves positivo en medio de en todos estos desafíos que vemos? ¿Qué sectores puedes ver como los sectores que se van a ver beneficiados o van a ser ganadores de toda esta situación? Los principales sectores que obviamente, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, de que esto es un tema en desarrollo, pero claramente uno de los ganadores es el sector de tecnología. O sea, tecnología es, a mi modo de ver, digamos, el sector, digamos, que más puede sacar ventaja, aún con una solución teniendo una solución de la pandemia en el largo plazo. Podríamos ver recuperaciones en algunos otros sectores, en el sentido de porque vienen de evaluaciones muy bajas. Pero hay que tener en cuenta de que en muchos casos el modelo de negocios en esos sectores se puede ver perjudicado en el largo plazo. Quizás podás ver una recuperación en el sector transporte, pero dentro de 2 o 3 años notar que el modelo de negocios que se usa no va a generar el mismo retorno en el largo plazo que uno esperaba en estos momentos, ¿no? Entonces, yo lo que noto es que va a haber sectores como tecnología, como el de energías renovables, que van a mantener cierto crecimiento, pero también van a ser defensivos en el sentido de que son seculares, o sea, no van a estar afectados mucho por los ciclos económicos. Otros sectores, digamos, que se van a ver comprometidos, digamos, en el largo plazo, porque van a tener que reestructurar su modelo de negocio y eso obviamente implica cambios importantes. Es más una incógnita acerca del futuro. Yo hoy por hoy, digamos, me mantendría como un gran componente dentro de mi portafolio en los sectores que yo veo que tienen mayores riesgos que tienen mayores probabilidades de ser menos inmune, o sea, ser más inmune a esta situación particular. Y tecnología parece o aparenta, digamos, por sus efectos y por su dimensión, digamos, y también hay muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, una parte importante, digamos, y a veces yo lo veo, digamos, desde el punto de vista de crédito en algunas empresas, o sea, la cantidad de liquidez que tienen muchas empresas, digamos, llámese Apple, Microsoft, y de flexibilidad financiera, que muchas otras empresas hoy por hoy no tienen, y no incluso para pedir un préstamo tienen dificultades en bancario, algunas de las empresas grandes. Así que eso creo que es clave hoy por hoy ver, digamos, entender los sectores que pueden generar. Bueno, no, Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que con esa última pregunta cerramos. El resto de las preguntas que nos quedaron sin contestar, por medio de nuestros asesores financieros, vamos a estar haciéndoles llegar las respuestas. De verdad nos sentimos muy complacidos, Daniel, de que nos hayas dado esta charla, muy agradecida con todos nuestros clientes queridos que están sacando el tiempo para conversar con nosotros esta mañana. Scotiabank les reitera nuevamente que ponemos el conocimiento del mercado local y la experiencia global que tenemos a nivel de nuestro equipo de profesionales a nivel de todo el mundo, para que esta sea la primera de muchos acercamientos con esta nueva modalidad que estamos todos descubriendo y que estamos viviendo en este momento. Así que darles las gracias, decirles que seguimos trabajando fuerte como institución para estar cerca de nuestros clientes, para darles el acompañamiento que requieran, la ayuda que han requerido en todos estos meses, modernizándonos cada vez más, pensando en el mañana con todo el tema digital, invirtiendo muchísima de nuestra estrategia y nuestro foco en ese sentido. Definitivamente es el futuro y es lo que nos va a garantizar el que esos 188 años que tenemos de existir y esos 25 años que tenemos de estar en Costa Rica, pues lo podamos duplicar. Así que de verdad muy agradecida por el tiempo y quedamos a las órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias.